Bienvenido al canal de la Iglesia Cruzada Cristiana Presencia de Dios, sede Chía. Nuestra meta es presentar la verdad de la palabra de Dios de una manera clara y sencilla para que puedas sobreedificar con base en el siguiente mensaje. Quiero invitarles a abrir su Biblia, Juan capítulo 6, y vamos a mirar el verso 63. Juan capítulo 6, verso 63. Damos un saludo a todos nuestros hermanos que están conectados a través de nuestro canal de YouTube, siguiendo este servicio online. Los bendecimos. A nuestra hermana Luz Marina Chaparro, que le deseamos pronta recuperación. A todos los hermanos que hoy no pudieron venir a este lugar, pero están siguiéndonos desde nuestro canal de YouTube, los bendecimos. Vamos a leer juntos lo que dice la palabra. Juan 6, 63. El Espíritu es el que ¿qué? El que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, ¿son qué? Son espíritu y ¿son qué? Son vida. Amén. ¿Lo volvemos a leer juntos? Dice así: el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cierra sus ojos y vamos a pedir al Señor que nos hable en esta mañana, que podamos nosotros alimentarnos de este postre, de este plato fuerte que es tu palabra, Señor. Te damos tantas gracias, Dios, y te bendecimos, Señor. Te rogamos, ministranos, háblanos, bendícenos, Señor. Queremos ser edificados en el nombre tuyo y queremos pedirte, Señor, que hoy venga a nuestro corazón tu voz, a nuestro oído tu voz, a nuestra mente tu voz, y que podamos entender lo que tienes para cada uno de nosotros. Amén y amén. He titulado esta enseñanza Palabras que son espíritu y son ¿qué? Ese es el título de nuestra enseñanza. Y he estado reflexionando, comenzando este año, he estado reflexionando sobre aquellas palabras que han salido de la boca de Jesús. Y hay unas palabras que tienen algo especial, que las dijo Jesús para él, pero que tienen un significado tan profundo, tan hermoso, que nosotros deberíamos tener en cuenta lo que esas palabras representan para nosotros hoy. Y entonces encontré este versículo que me sirve para afirmar esto: el valor de las palabras de Jesús para nosotros hoy. Él dijo que sus palabras son espíritu y son ¿qué? Vida. Es decir, que cuando nosotros damos un vistazo a lo que Jesús expresó, nosotros tendremos herramientas poderosas para vivificar nuestra casa, para vivificar nuestra vida misma, nuestro ministerio, para que muchas de las cosas que están sucediendo cambien y lleguen a ser realmente lo que Dios tiene planeado para nosotros. Partamos de lo que nos está diciendo este versículo. ¿Qué nos está diciendo? ¿Quién es el que da vida? Entonces comienza diciendo: el espíritu es el que ¿qué? El que da vida. Pero ¿qué nos dice de la carne? La carne, ¿para qué? Para nada aprovecha. Entonces hay dos condiciones: la condición del espíritu y la condición de la carne. Y lo que dice la palabra es que todo lo que dice el espíritu es, pero todo lo que viene de la carne
para nada ¿qué? Para nada aprovecha. Entonces trae todo lo contrario. No hay provecho en las cosas que se dicen en la carne. Cuando hablamos de una manera desobligante, cuando hablamos de una manera que no es la mejor manera de hablar, esas palabras no aprovechan. Cuando reaccionamos de maneras que a Dios no le agradan, que no son maneras buenas, que son maneras de la carne, para nada aprovecha. Dios nos ha dado su espíritu para que su espíritu le dé testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Y Dios ha puesto la vida espiritual en nosotros para que vivamos una vida agradable a Dios y para que haya vida. Pero la carne para nada aprovecha. ¿Estoy siendo claro en esto? Entonces todo lo que hagamos en nuestra vida que tiene una base en el espíritu dará vida. Pero todo lo que hagamos en nuestra carne no tendrá aprovechamiento alguno. Cuando usted ore en el espíritu, habrá vida. Pero cuando usted ora en la carne, no va a haber aprovechamiento alguno. No es lo mismo orar y decirle: Señor, yo descanso en ti, confío en ti, en tus promesas, y sé que algo vas a hacer en medio de esta circunstancia. A orar: Señor, siempre como los más arrancados, siempre viviendo esto, Señor. Qué miserable vida la que me tocó vivir a mí, Señor. Dios, ¿por qué no me morí chiquito? Y cosas como estas son expresiones de la carne, pero son maneras en las que muchas veces nosotros oramos en la carne. O cuando usted habla con su familia: mire, es que usted parece un instrumento del diablo. Usted, la verdad, me desconcierta. Usted no es, usted es lo peor que puede haber. Imagínense esas palabras, son palabras en la carne. ¿Y qué va a pasar con esas palabras? ¿Van a tener aprovechamiento? No. Pero cuando usted bendice a su hijo y le dice: tú eres un instrumento de Dios, tú te comportas mal en este momento, pero no toda la vida te vas a comportar así, porque hay una promesa sobre tu vida, hay algo de Dios sobre tu vida, y tú eres un llamado de Dios, y así vas a terminar como un siervo de Dios. ¿Eso da vida o da muerte? ¿Qué dicen ustedes? Me ayudan quitándole tanto. Entonces, mis amados, nosotros debemos desestimular este año la carne. Debemos dejar de alimentar tanto la carne y alimentar el espíritu. Si usted es de esa persona que no se aguanta un culto con triquitraques, si usted es de la persona que le dicen cualquier cosa y ya usted se enciende y todo el tiempo está peleando y todo el tiempo es a desafiar al mundo entero, pues ¿qué va a suceder? Que eso no va a aprovechar para nada. Pero si usted es una persona que sabe amar a su prójimo, que sabe ayudar, que sabe perdonar, que sabe hacer las cosas correctamente, como dice la palabra, habrá vida en lo que usted hace. Amén. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Qué dice usted? Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque el ocuparse, dice Romanos capítulo número 8 y el verso 6, porque el ocuparse de la carne ¿es qué? Pero el ocuparse del espíritu es. Entonces, ¿a qué nos llamó el Señor? ¿A morir o a vivir? ¿Qué dicen ustedes? ¿A qué nos llamó el Señor? Pues, mis amados, es lo que Dios ha puesto en mi corazón para comenzar este año. Tener un tiempo para poder reflexionar es el propósito por el cual el presbiterio de la iglesia tomó este primer mes y me dejó descansar.
porque ellos querían que yo también trabaje en mis tiempos de oración, en mis tiempos de preparación, para que usted reciba una palabra de bendición. Y yo creo que esta palabra va a ser de bendición para su vida. Y vamos a hablar de esas palabras que son espíritu y que son vida. Y quiero invitarle a que vaya conmigo a Juan capítulo 8 y el verso número 29. Juan capítulo 8, verso 29. ¿Qué dice? Porque el que me envió, ¿qué dice? Conmigo está. No me ha dejado solo. ¿Porque qué? No me ha dejado solo el Padre. Porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Muy bien. Resulta que un día estaba Jesús y delante de sus discípulos, Él expresó estas palabras. Él dijo: a donde yo voy ustedes no pueden ir ahorita, pero van a ir después. Y les dice estas palabras. Y yo me preguntaba, ¿por qué el Señor expresa estas palabras? ¿Cuál es el sentido de decirnos que el que lo envió está con Él y que no lo ha dejado solo el Padre, porque Él hace siempre lo que a Él le agrada? Y una de las cosas que nosotros más queremos es sentirnos respaldados por Dios. ¿Si es así o no es así? ¿Usted quiere que Dios lo respalde en todo? ¿Cuántos han orado de esa manera? Señor, respáldanos en todo. Ayúdanos en medio de estas circunstancias. ¿Cuántos pidieron por su ministerio, pidieron por sus negocios, pidieron por su trabajo, por la salud, pidieron por sus planes este año? ¿Alguno ha hecho planes este año? Y entonces nosotros hacemos planes y le contamos a Dios y queremos que Dios nos respalde en cosas que nosotros planeamos. Pero ¿sabía usted que ese no es el orden? Que estamos haciendo las cosas al revés. Porque la oración no debe ser que Dios lo respalde a usted en todos sus planes, sino que usted respalde los planes de Dios para su vida, lo que Dios tiene para su casa. Entonces nosotros debemos aprender a hacer lo que Dios tiene para nosotros, porque eso es en esencia lo que realmente va a funcionar. Y en este versículo hay 3 palabras de Jesús que son interesantes y que son espíritu y son vida. Usted hace planes y dice: Señor, yo voy a hacer esto. Y la Biblia dice: del hombre son las disposiciones del corazón, pero del Señor es la respuesta ¿de qué? De la lengua. Dios tiene la última palabra. Amén. O sea, los planes no son los que usted hace para que Dios lo respalde, sino los planes que Dios tiene con usted, y usted se debe unir a los planes de Dios para su vida. Amén. Y ahí es donde marca la diferencia. Porque puede suceder que usted haga un plan y usted dice: yo este año 2025 me voy a volver esto y voy a dejar este empleo. Y entonces usted dice: yo voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Y empieza a orar: Señor, respáldame en esto, por favor, Señor. Y usted empieza a pedirle a su familia: ayúdenme a orar porque yo quiero hacer esto este año. Ayúdenme a orar. Y le dice al pastor: pastor, ayúdeme a orar porque yo quiero que Dios haga esto conmigo este año. Y llega a mitad de año y nada pasa. Y entonces usted comienza a entrar en una crisis de fe. Y le dice: Señor, pero yo tan bueno que soy, no le hago mal a nadie, yo no mato, yo no robo, yo no tomo. Es lo que muchas veces dicen las personas. Y yo me comporto bien. ¿Y por qué, Señor, no me respondes? Tú no me amas. Si ves, tú me abandonaste, tú me dejaste solo, no quisiste meterte en mis planes, Señor. Y resulta que desde el momento en que usted le dijo a Dios:
Quiero dejar mi trabajo y quiero hacer esto y quiero hacer esto otro. Voy a ir a viajar por todo el mundo, Señor. El Señor dijo, no, yo no la quiero viajando por todo el mundo. Yo la quiero sirviendo en la iglesia. Y no la quiero que renuncie de su trabajo. Yo la quiero ver nuevamente ahí, haciendo lo que tiene que hacer, porque es que si se va a viajar por todo el mundo, se va a apartar de mí. Por allá donde vaya se va a conseguir a quien no debe conseguirse. Y se va a alejar de mis propósitos y de mis planes. Y entonces Dios cerró la puerta y no quiso. Y uno bravo con Dios, o como diría la hermana, una brava con Dios. ¿Por qué? Porque yo quería que Dios se metiera en mis planes. Y no es así. Y si queremos vivir un Pentecostés, nosotros tenemos que entrar en los planes de Dios. Y yo creo que Dios tiene planes para usted. ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí Dios tiene planes con nosotros? ¿Y saben qué dijo Jesús? Dijo el que me envió. Y yo pregunto, ¿cuántos de ustedes se sienten enviados de Dios? ¿Sí, de verdad se sienten enviados de Dios? Ah, bueno. Entonces, si usted tiene claro que usted fue enviado por Dios, entonces usted tiene claro que hay un propósito en usted y que todo lo que pase en su vida estará encaminado a que se cumpla ese propósito de Dios, a que usted pueda desarrollarlo. Y en ese orden de ideas van a suceder cosas que usted no quiere vivir, van a suceder cosas que usted no quiere pasar por ellas, van a suceder cosas, le van a quitar cosas, se van a cerrar puertas, se van a abrir otras, pero Dios quiere que usted haga sus planes. Amén. Yo le digo hace 25 años a Dios, Señor, yo quiero pastorear. Ya entiendo que fui llamado a ser pastor, pero Señor, yo quiero pastorear en una ciudad capital o en una ciudad intermedia. Yo no quiero pastorear en un pueblito. Y no quiero, Señor, pastorear en el campo. Yo soy citadino, Señor. A mí me gusta la selva de cemento, Señor. Yo amo, Señor. Y esa fue mi oración. Y viene mi primer ejercicio pastoral y comienza en el campo. Y me tocaba ponerme botas pantaneras para poder pasar un río y subir y bajar e ir a visitar. Y me tocaba caminar por calles destapadas y yo llegaba oliendo a tierra. Un día me pasó una que ustedes no se imaginan y se la voy a contar aquí porque ya pasó, ya ustedes no lo vieron, entonces ustedes se van a reír de esto. No, sí se van a burlar, se van a acordar. Me cogió la tarde haciendo visitas en el campo y tenía que venir a predicar. En ese tiempo yo pastoreaba en Arbeláez y ayudaba a copastorear en Fusagasugá. Y entonces tenía que predicar en Fusa ese día y me dejó la buseta. Y tenía que caminar varios kilómetros para poder llegar al pueblo y coger una buseta que me llevara hasta Fusagasugá. Y pasó un muchacho, iba bajando un muchacho en una moto y la señora que iba a trabajar conmigo, la hermana, decía, venga, usted no lo puede llevar a él al pueblo, es que le cogió la tarde y tiene que coger un bus y tiene que estar a las 6:30 en Fusa. Él dijo, claro, súbase. Y yo llego y me subo y mando así el pie. Cuando yo sentí que algo sonó, fue el pantalón. Se me rompió el pantalón de aquí hasta por acá. Y yo dije, ay, Señor. Y saben, mis hermanos, no alcancé a ir a la casa. Me tocó predicar con el pantalón así. Yo estaba parado así. Y yo dije, yo no me muevo. Ustedes saben que yo me muevo predicando, que me muevo para un lado, pero no todo el tiempo me tocaba que así. Yo comencé a predicar. Cuando volteo a mirar, todo el grupo de alabanza estaba ahí. Me pasaban unas cosas. Pero saben, Dios quería que yo comenzara en el campo. Dios tenía el plan de enseñarme a valorar muchas cosas. Cuando aprendí a amar ese lugar donde Dios me envió,
Entonces Dios abrió la puerta a una ciudad intermedia. Y por eso estoy en Chía hace 20 años. Pero Dios quería enseñarme el valor del ministerio. Yo sé que muchos quisiéramos ser misioneros en Disney World o en los estudios de Universal. Pero Dios nos ha enviado a un lugar. Y cuando Dios nos envía, Dios quiere que nosotros desarrollemos esa obra donde Dios nos envió. Y que aprendamos a amar el lugar donde Dios nos envió. Porque ahí vamos a crecer y vamos a construir. ¿Saben? Jesús es el Hijo de Dios, el dueño de todo. Pero Él se despoja a sí mismo de todo y viene a tomar la condición de un hombre. Se baja de estrato y se pone a nuestro nivel. Pero lo hace por amor a usted y por amor a mí. Y tuvo que pasar por la cruz y sufrir, y lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Y tuvo la oportunidad tal vez de decir no lo hago, pero lo hizo por usted y lo hizo por mí, porque fue enviado por Dios. Y usted ha sido enviado por Dios. Y es importante que nosotros entendamos el valor de haber sido enviados por Dios. ¿Usted se acuerda de la primera carrera que usted se metió en la vida? ¿Sí se acuerda de esa primera carrera? Usted comenzó a correr y corría y habían como miles al lado suyo y usted corría. ¿Saben? El mío era gordo como es el pastor ahora, pero ganó, amén, ganó. Esa primera carrera es de este hombre que está hoy aquí. Y ese primero que corrió llegó y fecundó ese embrión. Y Dios miró ese embrión, porque Dios tenía un plan con ese embrión, amén. Dios tenía un plan con su vida, con todos los que estamos aquí. Tiene un plan, Él nos ha enviado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Entonces dice la Biblia: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Así que tú no eres un accidente del mundo. No estás en este mundo por accidente. Estás con un propósito de Dios. A veces uno no entiende cosas. ¿Cuántas parejas luchando por tener un hijo y no pueden? Y jovencitos como yo, a la edad de los 16 años, engendran un hijo y es papá a los 17 años. Papá del muchacho que ustedes escucharon cantar hoy aquí. ¿Preparado para ser papá? No creo. Nunca. Pero Dios permitió. Y antes, cuando me enteré de esa noticia, lo primero que se me ocurrió es: aborte. Quítese ese problema de encima. Pero inmediatamente aparecía Dios en mi corazón diciendo, y sin conocerlo: no, sea responsable. Y saben, nunca tomé esa decisión y fui responsable. Y hoy ese muchacho le sirve a Dios. Si yo hubiera cortado eso, ustedes no tendrían el ministro de alabanza que hoy tenemos. Pero Dios no quiso que lo cortáramos, porque Él también fue enviado. Y viene su hijo, que también es enviado. Así que si usted está en ese lugar y de pronto usted ha sentido que usted es un accidente de la vida y que no merecería usted vivir, y tal vez usted ha pensado en quitarse su vida, yo le digo: usted no es un accidente. Hay un propósito, hay un plan de Dios con usted, y Dios lo tiene aquí por algo, amén. Y cuando usted empiece a entender el por qué Dios lo tiene en este lugar, se va a levantar el ministro de Dios que Dios ha diseñado desde que estaban en el libro escrito de Dios, y desde que miró ese embrión y dijo: ese embrión me va a servir. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Por eso llegamos a la iglesia, para desarrollar el propósito, porque hemos sido enviados. Saben, yo llego aquí
Estoy unos añitos aquí. Hay una prima de mi esposa que está buscando trabajo, no le sale trabajo. Y sale un trabajo aquí en Chía. Y yo la llamo y le digo, oiga, hay un trabajito, ¿se quiere venir a trabajar acá? Y ella se vino a trabajar acá. Y aquí consiguió a su esposo. Aquí Dios le dio su hogar. Y le dio una hermosa hija. Y tiene un propósito esa hija. Y su esposo llegó a esta iglesia con una novia que era cristiana. Y la novia vino y lo dejó acá y se fue. Y a nosotros nos tocó aguantárnosle la tusa. Pero Dios lo formó para que sea un instrumento en la guitarra y en la palabra. Y hoy sean un hogar ministerial en este lugar. Y uno dice, son planes de Dios. Dios nos envía. Dios nos pone en el camino. Así que negrito, Dios lo puso en el camino, hermano. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que entender que Dios nos puso en el camino y que tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Sí, amén o no amén? Amén. Gloria a Jesús. Pero hay algo más, miremos el versículo. Ahí en Juan 6, por favor. ¿Qué más sigue diciendo el versículo? ¿Listo? Dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. No, el otro. Sí, el que estábamos hablando de Jesús. El que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué? Pero mire lo que dice, ¿no me qué? ¿No me ha dejado qué? Solo el Padre. Y yo quiero decirle, no estamos solos. Amén. Usted no está solo, Dios está con usted, amén. El que lo envió está con usted, amén. El que lo puso en esta tierra está con usted, amén. No lo va a dejar solo, amén. Saben, hace 20 años llegué a esta tierra. Y llegué a esta tierra y Dios no me ha dejado solo desde hace 20 años. No me va a dejar solo nunca, amén. Y usted llegó a este lugar, no lo ha dejado solo. ¿Dónde están los que creen eso? Que no están solos, Dios está con ellos, amén. Aleluya. Dale ese aplauso al Rey de Gloria. Las cosas se ponen difíciles. A veces las cosas no las entendemos, pero se ponen difíciles. Pero no estamos solos. Se pueden ir nuestros padres, nuestros amigos. Podemos perder algún estatus, pero Dios está con nosotros. Amén. Sin embargo, hay momentos donde pareciera como si Dios no estuviera, como si Dios nos hubiera abandonado. Pero no es así. Él está esperando que usted siga confiando que Él está ahí con usted, amén. Porque Él dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y todavía no ha llegado al fin del mundo, amén. O sea que todavía el Señor está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Muchas gracias, mi hermana. Entonces, mis amados, siga creyendo que Él está con usted. En medio de todas las circunstancias, Él está con usted. Él no lo abandona, Él no lo deja. Que se pone difícil la economía, que hay momentos donde usted no sabe qué echar en la olla, que hay momentos donde usted no vende igual, que se le bajan sus ventas, que hay momentos donde usted tiene planes y tiene anhelos pero no los puede cumplir y le toca esperar unos días, que se cierran puertas. ¿Por qué se cierran las puertas? Porque tal vez Dios no lo quiere donde usted quería estar, sino que Dios lo quiere poner o lo quiere usar donde Dios le ha puesto. Amén. Tantas cosas que yo no entiendo muchas veces, pero mi amado, usted y yo debemos saber que no estamos solos, que Él está alrededor de nuestra vida y Él la está dirigiendo. Si lo creemos, demos un amén, un gloria a Dios y un aplauso fuerte al Rey de Gloria. Aleluya. Pero mire lo que dice el verso. Porque yo hago siempre lo que a Él ¿qué? Y aquí es donde debemos
empezar a trabajar. ¿Quiere vivir un Pentecostés? ¿Quiere ver cosas nuevas en su vida? Haga lo que a Dios le agrada. Pablo escribió: debemos comprobar lo que es agradable a Dios. Y ahí es donde patinamos. Porque así como patinamos con los planes y queremos que Dios esté en nuestros planes, también patinamos con otra cosa. Y es que nosotros queremos hacer es únicamente lo que nos agrada. Y entonces usted ora y le dice: Señor, yo quiero vivir en una casita de esas de interés social, de las que se quemaron allí en Los Ángeles, Señor. Una mansión así de interés social, Señor. Porque está escrito, Dios, que tus hijos se merecen vivir lo mejor. Porque yo soy un hijo del rey y el hijo del rey tiene que vivir en una mansión. Y entonces Dios dice: no, yo no quiero que vivas en una mansión. Yo quiero que sigas viviendo en el apartamento donde estás. Pero es que si yo viviera en una mansión, yo tendría dinero y yo tendría gente que trabajara para mí. Yo no quiero eso. Porque esa mansión te va a llevar al orgullo de tu vida. Y esa mansión te va a alejar de mi propósito. Porque tú vas a querer llevar a tus amigos para mostrarles la mansión. Y tus amigos toman whisky. Entonces tú vas a tener que tener whisky, darles whisky, porque tienes que congraciarte con ellos. Y eso no es lo que yo quiero para ti. Yo quiero que sigas ahí, los invites al apartamento y les des agua de panela. Porque el agua de panela no te aleja de mí. O el whisky de los pobres. Tintico. Pero no hay como el mejor tinto de chía, ¿sí o no? Señor, yo quiero tener el mejor carro. Y muchas de nuestras oraciones corresponden a un orgullo de nuestro corazón. ¿Por qué quieres tener el mejor carro? ¿Porque quieres mostrarle al mundo que tienes el mejor carro y que tú pudiste igual que los demás? ¿Eso es lo que quieres? Eso no es lo que Dios quiere para ti. Porque tu corazón se llenó de soberbia. Y por eso muchas de las respuestas que hemos estado pidiendo no han llegado. Porque han sido la oración de una soberbia. Una soberbia de tu corazón. Porque trabajas y briegas con un estatus. Algo que te inventaste tú, que no se inventó Dios. Algo que se inventó la sociedad, que no se lo inventó Dios. Pero entonces nosotros queremos es vivir como nos agrada. Y como hoy hay muchas enseñanzas que nos dicen que los hijos del rey lo podemos tener todo, y que tú te puedes meter en el lote grande. Dice que todo lo que pisara en la planta de nuestro pie será tuyo, y resulta que el lote es por allá de una sociedad y tú lo estás reclamando para ti, pero ese no es tuyo. Métete en lo que sea tuyo, pisa lo que sea tuyo, amén. Porque Josué no se metió en una tierra que Dios no le había dicho que era de él, amén. Él le dijo: toda esa tierra que pises, eso que pises, la planta de vuestra pie será tuyo, porque era de ese pueblo, amén. Dios se lo entregó, pero no te vas a meter en lo de otro, porque si no, entonces un día te gustó más la mujer de otro y la pisas, y te gustó más el carro de otro y lo pisas, y crees que eso es vivir, y eso no es la fe. Dios tiene un plan diferente, amén. Aprende a no vivir con cosas que son tu orgullo personal. Porque por eso no está llegando la respuesta. Porque lo único que quieres es mostrar y mostrar y mostrar que tú tienes, que tú puedes. Y Dios te está llevando a humillación para que aprendas a ser humilde. Y cuando aprendas a ser humilde, Dios te va a levantar y te va a entregar mucho más de lo que has pedido. Amén. Mucho más de lo que has querido. Aleluya. Dale ese aplauso al Rey de Gloria. Entonces Jesús, ¿qué dijo? Yo hago siempre lo que a Él le agrada. Esa es la clave. Hacer lo que a Dios le agrada. No hacer lo que al diablo le agrada. ¿Has peleado con tu esposa?
¿Cuántas veces hemos peleado, nena? Uf. Pero ¿sabe qué es lo que a Dios le agrada? Que yo vaya y pida perdón, que yo mantenga mi hogar, que yo cumpla el voto que hice hace 22 años en el altar. Tengo un ministerio, amo esta iglesia, me han ofrecido iglesias mucho más grandes, pero yo no puedo hacer como muchos de ustedes hacen cuando les ofrecen un trabajo y ustedes dicen: ah, me ofrecieron ganarme tanto y me voy para allá. Yo no, porque yo tengo un ministerio. Entonces yo no puedo hacer eso. Yo no puedo irme porque me gano más. Yo me tengo que quedar aquí en Chía hasta que el Señor quiera. ¿Ven cómo funciona el proceso? Y yo tengo que hacer lo que a Él le agrada. Y entonces puede ser que en este proceso de estar en Chía vengan situaciones difíciles y mi economía se afecte. Se ha afectado muchas veces. Pero yo hago lo que a Dios le agrada. Administro bien 10 millones como 1 millón. Administro bien 100 millones como 10 millones. Administro bien un carro nuevo que un carro antiguo. ¿Saben? Cuando tuve mi segundo carro, yo me acuerdo que un día vi pasar una camioneta. Yerapan. Como la propaganda. Y yo dije: Señor, así es la que me gusta a mí. Mírala, Señor. Esa es la que yo me merezco, Señor del cielo. Ella también me merece a mí, Señor. Y el Señor me dijo: ¿y tú la puedes sostener? Y entonces, Señor, no seas aguafiestas. Yo agaché la cabeza y le dije: sí, Señor, tienes razón. Y vino a mi mente el momento en el que estuve con un hermano que tenía una camioneta parecida y gastó un billetal en mantenimiento de ese carro. Y yo en ese momento no tenía. Y entonces yo le dije al Señor: Señor, tienes toda la razón. Dame el carro que pueda sostener, que me lleve, que me traiga, que no se me vare, que yo pueda ir con mi familia a disfrutarlo. Eso lo dije un lunes. El viernes de esa semana tenía el carro. ¿Y sabe por qué? Porque oré como a Dios le agrada. Dejé de orar con mi soberbia. Dejé de pedir las cosas con mi soberbia. Dejé de reclamarle a Dios con soberbia y decirle a Dios ofensivamente que Él tenía que bendecirme como yo me lo merecía, porque yo no me merezco nada. Y saben, la gloria para Dios, que Dios ha sido fiel. Ha sido fiel. Y llega el momento en que me permite hacer el cambio y Dios me bendice. Y llega el momento en que me permite hacer el cambio y Dios me bendice. ¿Y sabe por qué? Porque hago lo que a Él le agrada. Amén. Porque mi oración tiene que ser agradable a Dios. Porque mi relación de pareja tiene que ser agradable a Dios. Mi vida como padre tiene que ser agradable a Dios. Mi trabajo ministerial tiene que ser agradable a Dios. Amén. Lo que yo predico tiene que ser agradable a Dios. Amén. Todo lo que haga tiene que ser agradable a Dios. Y si queremos vivir una vida en victoria, tenemos que hacer lo que a Dios le agrada. Amén. Como gritó en el pastor hoy, ¿sí? Entonces, mis amados, como Dios sabe que yo hago planes y que yo quiero vivir como a mí me agrada, y cuando Él me dice que yo tengo que vivir como a Él le agrada y que tengo que someterme a sus planes, para mí es muy difícil como ser humano. Porque batallo con mi carne y la carne para nada aprovecha. Entonces Dios puso su Santo Espíritu en mí, en usted, para que usted pueda vivir como a Dios le agrada y para que el Espíritu le diga: esas palabras no son buenas, esos pensamientos no son buenos, eso que estás haciendo no es bueno. Quiero que vivas para Dios. Quiero que vuelvas otra vez. Nos falta tanto volver.
Dios. Nos falta tanto entender los propósitos de Dios y saber qué es lo que a Él le agrada. Vaya de rodillas todos los días, porque muchas de las palabras que salen de nuestra boca no son agradables a Dios. Muchas de las cosas que estamos haciendo no son agradables a Dios, pero sí queremos que Dios nos bendiga. Entonces vamos a tener que transformar nuestra vida. Y es cuando viene esa segunda palabra con la que hoy voy a cerrar en este lugar. Mateo capítulo 26 y el verso 39 dice de la siguiente manera: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y saben, dentro del relato del Getsemaní, Jesús expresa unas palabras que son muy importantes y tienen que ver con la voluntad de Dios en nuestra vida. Jesús sabía que iba a pasar por un momento difícil. Y viene lo natural del ser humano: Señor, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Y quiero hablarles de esto, mis amados. Nosotros tenemos que aprender a vivir los procesos, y tenemos que aprender a pasar por los procesos de Dios para nuestra vida. Y la tendencia nuestra es huir de los procesos de Dios. La tendencia nuestra es salir corriendo. ¿Por qué? Porque no queremos sufrir. No queremos pasar por los procesos de Dios. Pero en los procesos de Dios hay formación. En los procesos de Dios hay vida. En los procesos de Dios cambian las cosas. Se levantan los verdaderos hombres de Dios y las verdaderas mujeres de Dios en los procesos de Dios. En los procesos de Dios aprendes a tener fe. En los procesos de Dios aprendes a creer en Dios. Estás batallando en este momento con tu esposo, estás luchando con él. No es fácil lo que estás viviendo. Se te volvió rebelde de un momento para otro. Estás batallando con tus hijos, se volvieron rebeldes. Y entonces tú quieres huir y quieres salir y voy a sacarlos del colegio, y voy a sacarlos de las escuelas, porque voy a sacarlos de esto porque mis hijos se volvieron rebeldes. No, esa no es la solución. La solución es pasar el proceso. Dios te habló de que tenías que orar por ellos. Dios te habló de que tenías que hacer cosas con ellos. Vive el proceso. Entra en el proceso de Dios. Cuando tienes que pasar por una situación económica difícil, saben, en medio de eso vas a aprender a conocer al proveedor de tu vida. Amén. Vas a aprender a conocer cómo Dios te defiende, cómo Dios te levanta. Amén. Jesús dijo: yo tengo que pasar por esto. Quisiera no pasar por esto, pero el Padre le dijo: tienes que pasar, hijo. Y los ángeles lo fortalecieron, y Jesús pasó por el proceso. ¿Y cuál fue el resultado? La salvación suya y mi salvación. Amén. Hace unos años entendí de parte de Dios que íbamos a pasar por un proceso. Yo les conté lo que soñé con Satanás queriendo coger a uno de mis hijos, y yo lo sacaba, pero yo entendía que iba a haber un ataque, y efectivamente lo empezó a suceder 6 meses después. Y mi hija comenzó a enfermar, y comenzó a pasar 6 años, casi 5 o 6 años pasamos en ese proceso. Era un proceso difícil. Mi fe a veces se flaqueaba. Sentía los ataques, sentía tantas cosas. La gente que decía: el pastor no tiene fe, es que el pastor no cree en Dios. Porque orábamos y no pasaba nada, mi hija no se sanaba.
Pero yo pasé el proceso de Dios y lo vivimos con mi esposa, lo vivimos con mi suegra, con mi hijo Samuel. Pasamos por el proceso de Dios, y en el proceso de Dios aprendimos a ver la victoria en Dios, hasta que un día el Señor hizo su obra y sanó completamente a nuestra hija. Vivíamos los momentos de su rebeldía. Teníamos una hija que venía a la iglesia, que estudiaba en un colegio cristiano, pero que su vida era rebelde. Y viene el tiempo de pandemia, y Dios hace algo tan hermoso en tiempo de pandemia. Y es que Dios llega al corazón de mi hija y comienza a transformar su vida. Y comienza Dios a ministrar su corazón. Y Dios comienza a cambiar. Y pasamos por ese proceso. No era fácil llegar a casa y pelear. No era fácil llegar a casa y ver que había una división, y tú eres la hija del pastor, y los hijos de los pastores tienen que ser perfectos. Que va, mentiroso el diablo. Son seres normales, naturales, seres de carne y hueso. Yo vengo de una iglesia donde cogían y pellizcaban al hijo del pastor y le decían: usted es el hijo del pastor, usted tiene que comportarse. Y el chinito, ay, ay, ay. Y no quería saber nada de la iglesia por eso. Y yo batallaba: es mi hija, tiene que estar bien. Y oraba, y pasamos el proceso y le dábamos ejemplo, hasta que un día Dios, en medio de una administración en tiempo de pandemia, Dios empezó a tocar su corazón, y esta niña cae de rodillas, llena de la gloria de Dios, comienza a pedir perdón, comienza a sanar su corazón, y de ese momento en adelante comienza Dios a levantarla de una manera tan especial. Yo me levanto y ya la escucho, ella alabando y adorando a Dios en sus devocionales, metida con Dios, amén. Si usted ve que algo pasa con ella en este lugar, eso no es porque sea la hija del pastor, es porque ella busca a Dios, amén. Es porque ella se mete con Dios. Si usted ve que Dios la usa, que da una palabra, que se mueve aquí, no es porque sea la hija del pastor. Ella no está aquí en la plataforma por ser la hija del pastor. Está aquí porque ella busca de Dios, y yo doy testimonio de eso. Se mete con Dios, amén. Mis hijos se meten con Dios, y nosotros tenemos que aprender a pasar los procesos de Dios en nuestra vida, porque ahí vamos a creer, ahí vamos a construir. Entonces no le huya a las cosas, viva el proceso, pero recuerde las promesas de Dios. ¿Qué tan dispuestos estamos a hacer la voluntad de Dios? ¿Saben? Algunos tienen que romper relaciones sentimentales con personas que Dios no aprueba. Y estoy hablando de los solteros. Los casados, vea, ya eligieron. Pero los que están solteros tienen que romper relaciones con personas que Dios no está aprobando, porque esa persona te está alejando de Dios. Esa persona te está alejando del principio de Dios, de los propósitos de Dios. Y entonces Dios nos va a pasar por procesos. Yo viví procesos así, procesos donde dolía, pero saben, sirvió que yo pasara por esos procesos para que yo pudiera crecer, para que yo pudiera ser el hombre que soy hoy. Y hoy, cada año le digo: Señor, ¿qué vendrá? ¿Qué vendrá para nosotros como familia? Aquí estamos tus hijos para servirte. Aquí estamos tus hijos para hacer tu voluntad, Dios. Hacer la voluntad de Dios nos va a costar. Créame que nos va a costar. Nos va a costar acabar con una relación que Dios no quiere que estemos. Nos va a costar dejar una sociedad. Nos va a costar de pronto dejar un trabajo que nos aparta de Dios. Tú puedes tener los planes y decirle: este año, Señor, yo voy a trabajar en lo que se me venga, en lo que salga. Señor, yo voy a trabajar. Y entonces te sale un trabajo en una taberna, en una discoteca. No te conviene. Ese no es el trabajo que Dios tiene para ti. No llames eso la bendición de Dios, porque esa no es la bendición de Dios para ti. Amén. Algo que te va a alejar de Dios, que te va a volver pecaminoso. No, eso no es lo que Dios tiene para ti.
No, que tú dices, Señor, este año sí me caso porque me caso. Y le aparece un filisteo, y entonces ese filisteo la quiere llevar a todo lugar menos a la iglesia. Eso no es lo que Dios tiene para ti. Entiende lo que no es lo que Dios tiene para ti. Y si no lo entiendes, vas a tener que pasar por el proceso. Y vas a vivir el proceso, duro proceso, porque Dios te la va a tener que sacar del corazón. Y eso va a doler. Pero saben, a veces Dios lo tiene que hacer. A veces le oramos a Dios y le decimos, Señor, bendice a mis hijos, salva a mis hijos, toca a mis hijos. Y cuando comienza Dios a tratar con sus hijos, empieza usted a meterse en la mitad. Señor, por favor, no permita, no lo deje. Señor, mira ahora este accidente que le sucedió. Señor, por favor, Dios. Y usted estorba lo que Dios está haciendo. Está orando para que Dios bendiga a su hijo. Está orando para que Dios le salve a su hijo. Y entonces resulta que su hijo comienza a vivir una circunstancia difícil, y ahora usted se mete para impedir que Dios trabaje. No se meta, deje que Dios viva, que usted viva el proceso y deje que Dios haga lo que tiene que hacer en su hijo. Deje que Dios haga lo que tiene que hacer, amén. Esté rodeándolo en oración, claro, pero no estorbe los planes de Dios. No se ponga bravo con Dios, porque cuando Dios empieza a tocar ahí donde duele, usted se empieza a enojar con Dios. Y entonces se desanima usted y desanima a todos, y ya no quiere usted volver a la iglesia y no quiere servir a Dios. Pero Dios está tratando, Dios está trabajando, Dios está haciendo. ¿Saben? Mi madre oraba y oraba por su pastor y oraba por su pastor, y yo llegaba borracho uno y otro día, teniéndome de las paredes de la borrachera, y ella orando por su pastor. Pero un día yo trabajaba frente a la universidad y alguien pegó un grito, Carlos. Y yo era el administrador de un negocio. Y yo dije, ay, se dañaron las máquinas. Eso fue mi primer pensamiento. Y yo salí corriendo. Y entonces habían 2 postes ahí, y yo me atravesé por en medio de esos 2 postes. Cuando yo sentí que ¡pum!, caí, y me pasé la mano y botaba sangre, yo no me di cuenta de un palo que habían atravesado en esos 2 postes, y me rompí el labio aquí, y quedó este pedazo del labio para acá y este pedazo del labio para acá. ¿Y saben hacia dónde iba yo? Yo iba con una chica de la universidad. Yo tenía novia, pero iba con una chica de la universidad. Nos íbamos a tomar algo en el Royal Club y me la iba a conquistar. No estaba haciendo algo bueno. Y cuando yo caigo ahí, ella me tiene que acompañar al hospital, yo botando sangre, yo avergonzado. Todo el mundo se dio cuenta de lo que pasó. Se generó ahí un ambiente tan horrible al lado mío. Y yo llegué a la universidad, y mi madre, que estaba orando, no se puso a pelear con Dios. Mi padre llegó allá y me dijo, de alguna manera Dios te va a hacer entender que tú tienes un llamado para Él. Y cuando yo llegué a la casa todo inflamado, con un punto que me cogieron, 2 puntos que me cogieron en el labio, mi madre me dijo, y lo que tenga que hacer Dios, pero de que tú vuelves, porque tú eres el pastor del Señor. Y oraba, y le dolía en su corazón, pero sabe, no estorbó los planes de Dios. Y hoy, con el labio partido, cosido, pero aquí estoy predicando, y gracias a Dios no quedé así, yo, porque ese era mi problema, mi miedo, que yo quedara así. Gloria a Dios. Saben, la doctora que me cosió ese día se reía porque yo le decía, ¿y voy a quedar boquinche? A mí me preocupaba que yo quedara hablando así. ¿Y qué tiene de malo hablar así? No tiene nada de malo, pero pues yo no quería hablar así. Pero Dios no lo permitió. Y sí, efectivamente me cosieron el labio. Y me pasaron tantas cosas, mis amados. Pero llegó el momento en que Dios tocó mi corazón. Entonces, hacer la voluntad de Dios siempre será lo más importante en nuestra vida. Haz lo que Dios quiere. Haz lo que Dios te ha dicho que hagas. Hay promesas, hay palabras. No seas rebelde con Dios.
Haz la voluntad de Dios. Administra muy bien lo que Dios te ha dado. Y estoy seguro que Dios va a hacer algo. Si tienes que agachar la cabeza. Saben, Agar empezó a ser maltratada por su ama, por su jefa, Sara. Esa Sara era terrible. Se la tenía aplicada a la pobre Agar. Después de que fue ella misma la que le dijo que Abraham tuviera un hijo con ella, para ella tener un hijo, ahora se la está aplicando. Y entonces le hace la vida imposible. Y un día Agar toma la decisión de irse. Ya está aburrida, no quiere más. Dice, me voy. Pero saben, le aparece el Señor y le dice, ¿qué tienes, Agar? Vuélvete a tu señora y ponte sumisa. Y sabes, no era el tiempo de salir. Y yo te digo, ¿qué tienes? Vuélvete y ponte sumiso. Obedece lo que Dios tiene para ti. Y si tú aprendes a obedecer lo que Dios tiene para ti, vive los procesos y te humillas y agachas la cabeza, Dios te va a levantar. A mí me pasó. Yo tenía un señalamiento porque la iglesia no crecía, porque económicamente la iglesia no le aportaba a la misión lo que esperaban que le aportara, porque el pensamiento es que aquí en Chía todos los que vivimos somos ricos, estamos como en Los Ángeles, gloria a Dios. Pero como no crecía la iglesia y como no aportaba económicamente lo que esperaban, entonces yo les pinché el globo como pastor. Y era un señalamiento y un señalamiento, tanto que llegó un momento de envenenamiento de mi corazón, que yo, la verdad, quería llegar a las reuniones de pastores y ser el último en llegar y el primero en irme. Yo no quería hablar con nadie. Yo estaba amargado y las palabras que salían de mi boca no eran las mejores palabras. Palabras de amargura. Qué jartera hablar con el pastor Carlos, porque en ese tiempo el pastor Carlos no era la mejor compañía y sus palabras no eran las mejores. Pero un día me enfermé y no pude venir a la iglesia. Y Dios habló a mi corazón allá en mi lecho de enfermo. Y el Señor me dijo, si tú dejas de hablar palabras despreciables, si te vuelves a mí y dejas de hablar palabras despreciables, vas a ser como mi boca. Y saben, yo entendí eso. Y desde ese día entendí que yo tenía que ser como la boca de Dios. Que cuando usted escuche un mensaje que sale de la boca del pastor Carlos, ese mensaje tiene que venir del corazón de Dios. Amén. Y yo tengo que ser como la boca de Dios. Yo no vine aquí para consentirle, para alimentarle con palabras falsas. Yo vine aquí para decirle lo que Dios pone en mi corazón. Amén. Y usted tiene que escuchar un mensaje que sale de la boca de Dios. Amén. Yo no me invento nada. Todo esto va en oración. Todo esto Dios lo pone. Amén. Y muchas de las cosas que están ahí escritas ni las digo, y otras que no están escritas las digo, porque Dios habla. Amén. Yo creo que usted ha recibido palabra de Dios. ¿Qué dice usted? ¿Si es así o no es así? ¿Si siente que Dios le habla o no? Amén. Pero hay que hacer lo que a Dios le agrada. Hay que hacer la voluntad de Dios. Mis amados, hacer la voluntad de Dios trae la mejor bendición. Jesús fue al Getsemaní para prepararse, porque iba a pasar por el Calvario. Y tal vez usted tenga que ir a su Getsemaní, entrar en la prensa de Dios, y que Dios saque el aceite que hay en usted. Cuando usted tiene un llamado y usted no lo cumple, Dios lo va a tener que pasar por el proceso para que usted le cumpla a Dios. Yo no lo estaba cumpliendo y Dios me pasó por el proceso. Y le doy gracias a Dios por mi esposa, que un día me dijo: ya, predique a Cristo. No hable de nadie, no diga nada, no critique a nadie, predique a Cristo. A eso lo llamó el Señor. Y ratificó lo que Dios me había dicho: deja de hablar palabras despreciables. Y yo les digo, dejemos de hablar palabras despreciables. Deje de decir.
que usted se tiene que morir y que lo mejor que le puede pasar es morirse, porque eso no es la palabra que sale del corazón de Dios para usted. Deje de hablar de esa manera, de que usted siempre es lo peor. Deje de hablar que usted es un instrumento del diablo y que usted se va para el infierno. Deje de hablar de esa manera. Usted no se va a ir para el infierno. Dios no lo quiere en el infierno, Dios lo quiere en el cielo. Amén. Dios lo quiere bendecir. Empiece a hablar como Dios quiere que usted hable. Amén. Empiece a hablar de las promesas de Dios. Mire a sus hijos y proclame, aunque usted vea una realidad diferente y usted los vea rebeldes, comience a bendecirlos, a bendecirlos, a bendecirlos, porque un día se dará el fruto de su siembra. Amén. Se dará el fruto de su siembra. Van a caer, van a llegar a los pies de Dios. Amén. Porque son hijos de una promesa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hijos de una promesa. Amén. Oré mucho por este muchacho, rebeldón un tiempo, pero oraba por él. Hubo momentos donde ni quería hablar conmigo, porque su corazón estaba tan herido, su corazón estaba tan dolido. Pero un día Dios me lo puso allá donde está Indira sentada, era mi oficina, y un día me lo puso Dios ahí. Y ese día lloramos y nos pedimos perdón y sanamos todo lo que había en su corazón. Él no tuvo de pronto el privilegio que tuvieron mis hijos de tener a su papá junto a él todo el tiempo. Eran otras condiciones, pero saben, lloraba y yo le pedía a Dios que no lo dejara irse al mundo, que no lo dejara irse al mundo, y comencé a bendecirlo y a bendecirlo y a bendecirlo y a bendecirlo y a bendecirlo. Y la novia que tenía no me gustaba porque nos alejaba. Siempre había un comentario malintencionado y degradante, y nos alejaba y nos alejaba y nos alejaba. Pero nunca le dije, ¿sabe qué? Quite esa china de aquí que no la quiero volver a ver. Yo oraba y oraba y oraba. Y un día él mismo dijo, ¿saben? Papá, acabé con esa relación. Y pasados unos meses me dijo, conocí otra persona y tengo otra relación con otra persona. Y la trajo, y cuando yo la vi dije, esa sí es. Esa sí me agrada. Y es la que soy su esposa. Y ustedes vieran cómo Dios ha levantado el ministerio de Brian, de Steffi, de mis hijos en este lugar, y verlo adorar a Dios, y verle clamar a Dios y exaltar a Dios, y ver ser un hombre de fe. Es porque pasamos por el proceso y lo vivimos. Y yo les cuento estas cosas no para gloria mía, lo cuento para que usted entienda que hay que pasar por los procesos. Yo no quería vivir la rebeldía de este muchacho, pero me tocó vivirla, porque en la rebeldía de este muchacho aprendí a doblar rodillas y aprendí lo que significa orar por los hijos. En la rebeldía de Paula, por ahí está, aprendí a orar por ella. En la rebeldía de Samuel aprendí a orar por él. Y así lo hago, he aprendido. En los momentos de dificultad aprendo a arrodillarme, a decirle, Señor, tú eres mi proveedor, tú eres el que me sostiene, tú eres el que me levanta. En los momentos de dificultad he aprendido a conocer que Dios lo hace. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos nos dicen amén a eso? Vamos a levantarnos, vamos a colocarnos de pie. Perdónenme, se nos ha ido el tiempo, pero creo que valía la pena decir esto. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Y amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino. Así es, Señor. Nunca se cerrará. Tengo libertad. Amor que me rescató, que me limpió,
Señor, ayúdanos a vivir un Pentecostés. Pero Señor, entendiendo que fuimos enviados por ti, que no estamos solos y debemos hacer lo que a ti te agrada, Señor, cumpliendo siempre tu voluntad. Señor, lo que sea tu voluntad, Dios, es lo que nosotros necesitamos, Dios. Padre de la gloria, Señor, oramos en el nombre de Jesús para que tú comiences, Señor amado, a levantar en tus hijos ese deseo de hacer tu voluntad, Dios, de vivir los procesos, de pasar por ellos. No es fácil el proceso del duelo, no es fácil el proceso de una economía difícil, no es fácil el proceso de un hogar que se siente que se va a acabar, no es fácil pasar por el proceso de terminar con una relación tóxica y saber que ya no va a estar esa persona ahí, pero nos está alejando, nos está apartando de Dios, nos está apartando del propósito de Dios. Y yo te digo, es mejor que tú tomes la decisión de hacer la voluntad de Dios y no que Dios tenga que quitártela. Porque cuando Dios tenga que quitarte esa persona, vas a sufrir aún mucho más. Porque seguro que va a ser en el momento que menos lo espera y va a suceder lo que menos quieres vivir. Padre, yo te doy gracias por tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a vivir esas palabras que son espíritu y son vida y aplicarlas a nuestra vida. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Gloria a Jesús.